Bueno, entonces esta es la ficha 5 que todavía corresponde a la unidad de la semana anterior, que ustedes vieron con la profe Karina el lunes pasado, decía, en el teórico del lunes pasado. Completa esta ficha la unidad 2, la de estructuras condicionales, ampliando o agregando algunas variantes de lo que son las propias estructuras, o sea que no tenemos mucho más concepto que agregar. Voy a hacer un repasito breve nomás de los temas que abarca esa ficha, y con esto cerramos esta segunda unidad. Un momento. Ahí te leo, Juan. Bueno, sí, por eso. El jugador pierde, es correcto. El croupier también pierde. Si lo pueden contemplar como una situación más, vamos a salirnos por un poquito de la realidad del juego. Recuerden que esto es un trabajo práctico de condicionales. Entonces, si ustedes tienen un condicional más que controla si los dos perdieron, es mejor, ¿no? Consideran todos los casos. Si no les sale, si ya está, si ya no les da la cabeza para pensar o ya lo entregaron, no pasa nada, no es grave. Pero estaría bueno considerar que ambos pierden una situación más, o sea, considerar 4 situaciones posibles en vez de 3, como una mejora, digo yo, como una manera de decir, bueno, si me la parto con los condicionales, puedo preguntar lo que quiera. Siempre tengan en cuenta esto, si bien nosotros le tratamos de dar un toque de realidad a los trabajos prácticos para que sean un poco más interesantes, más entretenidos, en realidad lo que importa es cómo lo programan. O sea, enfóquense en que el programa sea bueno, digamos, o que esté mejor hecho. En eso traten de pensar. Bueno, decía entonces, esta unidad solo abarca estas 2 fichas, y esta segunda ficha agrega algunos casos particulares interesantes en los condicionales que vamos a ver rapidito ahora, un pequeño repaso, y después vamos a hacer un ejercicio. Variantes de la instrucción condicional es uno de los temas, el otro son las expresiones de conteo y acumulación, y el tercero las variables centinela o banderas. Vamos primero, y después entonces decía, con este repasito rápido, después vamos a hacer el ejercicio de hoy. Primero, la primera variante que se presenta en la ficha es la de condicional simple. Un condicional simple se ve como este gráfico que tenemos acá a la derecha. ¿Qué hace este condicional? Verifica si el pago es en efectivo, calcula un descuento, lo aplica sobre un monto, estoy leyendo lo que dice ahí, ¿no? Aún sin enunciado, estoy analizando simplemente qué hace este algoritmo, y finalmente muestra el monto. ¿Qué sería entonces un condicional simple? Como podemos ver acá, es un condicional que solamente tiene la rama verdadera, omitiendo la falsa. Entonces, el condicional termina cuando termina la rama verdadera. Si la respuesta a esta condición o a esta pregunta es falsa, entonces pasa de largo y continúa con la ejecución. Es decir, incorporamos en esta ficha el concepto o el conocimiento de que la rama falsa de un condicional en realidad es opcional. No siempre va a haber en el problema planteado una situación que requiera condicionar considerar la rama falsa, y está bien que así sea. El código entonces va a ser de esta manera. Vamos a escribir condicional como siempre, vamos a tabular el bloque de acciones que corresponde a la rama verdadera, y después, sin que aparezca en absoluto la palabra else, vamos a retomar el resto del programa. Como siempre, hay que tener cuidado acá con las tabulaciones, porque quizá acá al presionar Enter, ya me refiero a la parte, digamos, práctica de esto, cuando terminan de escribir esta línea y presionan Enter, el cursor se ubica acá, en la misma altura de las demás líneas. Y nosotros tenemos que saber que esto se encuentra fuera de la condición y volverlo a la orilla del margen en vez de continuar trabajando en el mismo bloque. Siempre las lineecitas esas o las marquitas que aparecen en el IDE los ayudan a detectar eso, pero atención, o por lo menos les hago la recomendación de que le pongan un poquito más de atención a este tipo de condicionales, porque es un poco más, es más probable a veces equivocarse al haber omitido la rama else. Pero es una situación, como decía recién, perfectamente válida, que en determinado problema, en determinada situación a resolver, solamente necesitemos considerar la rama verdadera, como en este ejemplo. La persona paga en efectivo, le hago un descuento. ¿Qué pasa si no? Si no, nada, paga el monto completo, que es el que estaba calculado anteriormente, como podemos adivinar acá. Entonces no tengo que prever ninguna operación. A veces uno se tienta y dice, ay, bueno,
no importa, le voy a poner monto igual a monto, ¿no? Y que pase largo, para que así ande bien, y listo, y no me quede este if incompleto. No, está mal, están haciendo una instrucción que no es necesaria. Hay muchos casos donde la lógica, para implementar la lógica, es suficiente responder o considerar la parte verdadera de una condición. Segunda variante que vamos a ver, anidamiento de condiciones. ¿A qué se refiere un anidamiento de condiciones? Se refiere a una condición en la cual su rama verdadera o su rama falsa contiene otras condiciones. ¿Sí? Como se ve en este gráfico. Tenemos un ejemplo en el cual si el usuario paga con tarjeta, se le hacen recargos diferentes dependiendo de la cantidad de cuotas que elija. Una situación bastante común cuando uno compra con tarjeta. Entonces, por un lado, la pregunta ¿paga con tarjeta? Es un condicional simple en este dibujo, ¿no? Solo si paga con tarjeta, calculo recargo. Ahora, dentro de la parte verdadera de que paga con tarjeta, necesito discernir cuántas cuotas eligió, qué plan de pago eligió. Entonces pregunto, ¿paga en una cuota? Calculo un recargo del 2%. ¿Paga en 3 cuotas? Calculo un recargo del 5%, más alto. Y si no, si es o elige algún otro plan mayor a 3 cuotas, corresponde un recargo del 10%. Resalto acá lo que les decía cuando empezamos a ver condicionales, que también hay que acostumbrarse a hacer la pregunta booleana, una pregunta que responde sí o no, porque en nuestra vida cotidiana la pregunta sería, ¿en cuántas cuotas paga? Bueno, no se expresa de esa manera en la lógica de programación, sino que se van considerando las distintas alternativas. ¿Cómo se codifica un caso como este? Acá tenemos un par de... dejé este pedacito, esperen, Perdón. No me di cuenta cuando hice la presentación. Esa partecita de la inicialización de las variables la dejé solamente porque me daba error. Pero no quería hacer eso. Así nos enfocamos en el condicional. Le había puesto esa partecita porque me molestaba diciéndome que las variables estaban indefinidas. El ejemplo. Bueno, sería así. El equivalente sería así. Si el pago, la forma de pago es tarjeta, vamos a suponer que esta variable contiene la forma de pago, entonces dentro coloco otro if. Si la cantidad de cuotas es igual a 1, entonces el recargo es el monto por 2 sobre 100. Y acá aproveché y puse la versión resumida del else if, que sería esta otra pregunta. Si no es una cuota, pregunto otra cosa. Se puede escribir else y dentro del bloque else la pregunta if, o se puede resumir en Python un if dentro de un else con esta expresión el if. Entonces, el if cuotas es igual a 3, calculo el recargo de esta otra forma. Y en el último caso, donde ya no hay más nada que preguntar, entonces dejo else, el recargo es igual a monto por 10 sobre 100. Lo que es importante tener en cuenta acá es que en todos los casos en que el usuario paga con tarjeta se calcula el recargo. Entonces observemos que el aumento del recargo sobre el monto está a la misma altura del primer if y que todo esto es parte del bloque verdadero de esta condición simple. Entonces las alineaciones, las tabulaciones, le van a indicar al intérprete cuándo debe ejecutar cada una de las acciones, ¿no? También a tener en cuenta eso. Bueno, sigamos. Expresiones de conteo y acumulación. Estas expresiones las incorporamos en esta etapa porque son útiles en los ejercicios de condicionales. De hecho, ustedes han usado, quizá intuitivamente, quizá no, una expresión de acumulación para calcular cuántas cartas, cuánto suman las cartas del trabajo práctico. Pero se retoman o por ahí cobran más sentido dentro de lo que son las estructuras repetitivas, como habrán visto con la profe este lunes. Entonces, ténganlas presentes, pero vamos a explicar cómo funcionan, vamos a hacer algún ejemplito, pero se va a retomar o creo yo se va a ver con más sentido en la siguiente unidad. Juan, ¿necesitas preguntar algo o levantaste la mano sin querer? No. Bueno, después me decís cualquier cosa. Desapareció la mano, pero no sé si ibas a hablar o fue sin querer. Bueno, vamos a expresiones de conteo y acumulación. ¿Qué son entonces? Un contador se define como una variable que actualiza su valor en términos de su propio valor anterior y una constante.
Es una variable, es lo primero que tenemos que resaltar acá, o sea, si yo a la variable la llamo contador, eso no implica que se va a comportar como un contador, o cont, o c, o, no se va a comportar como un contador solo por ponerle cont, sino que yo necesito programarla de esa manera. Pero bueno, como es un uso habitual o una necesidad frecuente en los programas, entonces tiene un nombre propio ese procedimiento y se llama las variables contador. De la misma manera se llama acumulador a una variable que modifica su valor en términos de su propio valor anterior y una variable, un valor variable. Esta modificación de su valor anterior se hace con una operación aritmética. Y es válido utilizar contadores o acumuladores no solo para sumar, que por ahí es lo más habitual, el uso más habitual, sino también para restar, multiplicar, etcétera, cualquiera de las operaciones aritméticas que conocemos. Entonces, la forma general, que está acá en verde, de expresar un contador o un acumulador, es escribir el nombre de la variable, en este caso esta variable es un contador, igual, nuevamente el nombre de la variable, la operación, acá es una suma, y la constante. Pero así como lo podemos hacer con una constante, con una suma, lo podemos hacer con una resta, con una multiplicación, con una... Sí, bueno, con otra... Va de nuevo. Con una suma, con una resta, con una suma que no es 1, ¿sí? Cuando decimos una constante no necesariamente es de 1 en 1. En el concepto de contador se nos viene la idea de que va de 1 en 1, ¿no? Entonces no, simplemente cuando la variable aplique sobre su valor anterior una operación aritmética que involucra una constante, entonces se trata de un contador. Por lo cual todas estas, hasta la variable e, son todos contadores. Este es un contador que suma, que resta, que suma, pero otra constante, que multiplica y que divide. De la misma forma, de la S en adelante tenemos ejemplos de acumuladores, que cambia de uno al otro, que el segundo término de esta operación es una variable, es otra variable. Entonces la variable S se modifica en base a su valor anterior y el valor de otra variable, que en este caso es la X. Misma aclaración que antes, esta operación de acumulación puede ser con una suma, pero también con un producto, con una resta, con una división o incluso una expresión aritmética que combine varias operaciones. Estas expresiones se pueden resumir, en muchos lenguajes está prevista la escritura resumida de esa misma expresión, y Python es uno de esos lenguajes. Entonces, en vez de escribir A es igual a A más 1, se puede escribir A más igual a 1, logrando el mismo efecto, que el valor anterior de A se incremente en 1 y luego se asigne en la propia variable A. ¿Es obligatorio usar una u otra? No. ¿Tiene mejor performance una o la otra? No, es simplemente la que les quede más práctico a ustedes hacer. A veces el IDE, si uno usa la forma extendida, sugiere que lo pases a la resumida y así pueden ignorarlo tranquilamente y escríbanlo de la forma de la que estén seguros que va a funcionar o qué es lo que querían hacer. Ejemplo, para considerar esta parte. Un ejemplo muy cortito, no lo vamos a programar vamos a programar el importante, pero quería dejarles un ejemplito acá de cómo sería un contador o un acumulador. Dice, se ingresan 3 valores, contar cuántos son mayores al promedio, mostrar la suma de los valores que superan el promedio. Son 2 preguntas distintas. ¿Cuántos elementos son mayores al promedio? ¿Cuántos de esos 3? Y sumar los valores que son mayores al promedio. Entonces, ¿cómo es el código? Primero calculamos el promedio, suponemos que esas 3 variables son A, B y C, entonces calculamos el promedio entre ellas, y después para cada una hay que determinar si, por un lado, si es mayor el promedio, en ese caso contarla y a su vez acumular el valor. Entonces, por ejemplo, entonces el contador lo vamos a llamar cant, lo vamos a inicializar en 0. La suma, la otra variable se va a llamar suma y también la vamos a inicializar en 0. Recordemos que como se modifican en base a su valor anterior, tienen que tener un valor inicial para que esto funcione correctamente. Y luego empezamos con el proceso. Si A es mayor al promedio, si la primera de las variables es mayor al promedio, incremento la cuenta y acumulo su valor para responder a este y a este ítem respectivamente. Ahora paso a procesar la variable B. Si B es mayor al promedio, hago lo mismo. Si C es mayor al promedio, hago lo mismo. ¿Qué ocasiona esto? Que al terminar, el que sea que haya superado el promedio va a ser contado y
la suma de esos valores también va a aparecer acá, solo involucrando a los que fueron mayores que el promedio. En este caso, entonces, la variable cant es un contador y la variable suma es un acumulador. Probemos un ratito que esto funciona, así no sigo hablando en el aire. Abro el PyCharm acá, ustedes no pueden ir abriéndolo si quieren para tenerlo listo para el ejercicio, si tienen la posibilidad de trabajar en paralelo con la clase, pero no programen esto todavía porque por ahí les va a llevar demasiado tiempo. Yo lo voy a hacer con el código que ya tengo adelantado, como dirían los cocineros de la tele. Yo acá ya tengo en el horno, y la saca divina la receta, vos estás ahí loco tratando de hacerlo. Bueno, bien, tiki, tiki. Oh, para que no tengo este código. ¿Qué hice? Chicos, ¿qué le pasó a mi presentación hoy? No es mi mejor presentación, así que lo voy a hacer ahora, porque me dio bronca. Tiki, esperen que estoy corriendo el chat un poquito. Yo creía que tenía este código, pero qué barbaridad. Bueno, no importa, copio acá un segundo. Entonces acá vamos a poner... tenía los otros ejemplos, bueno, no sé qué pasó. Creo que lo borré sin querer. Vamos a ponerle contadores y acumuladores a esto. Bueno, este es el ejemplo que teníamos ahí recién. Disculpen, creí que lo tenía ya codificado. Entonces, le voy a poner tres valores cualquiera. Vamos a decir B, C30 y C1. Entonces, acá el promedio sería 20 más 30 son 51, más o menos el promedio nos va a dar menos de 20. Entonces, el 30 va a pasar eso, ¿no? Entonces, acá me subraya, porque me subraya, tiki. No, está bien. Ahí está. Bueno, lo probemos, entonces. Ah, claro. Quedaron los tabuladores raros por el formato, perdón, ¿eh? Ay, pero por favor, porque cuando copiamos un código así que viene del texto, no se tabula bien. Perdonen, ¿eh? Acá me sobra un espacio, algo raro. ¿Por qué no me gusta esta tabulación? Me encantaría saber. Más igual a... Pero no tengo nada. No me quiere esto. Bueno, ahí lo corrijo. Bueno. ¿Qué le pasa, Dios? Ahí está. Perdón, es que cuando lo copio de un texto hace lío. Ahí los estoy viendo que me hablan en el chat, pero disculpen que no respondí. A ver qué me dice. Ahí está. Ah, te reía. Mira, todavía abrí el chat para ver cómo te reías. Bueno, haces bien, porque estaba renegando. Es lindo ver renegar a la profe. Bueno, acá entonces, la cantidad dice 2, ¿no? O sea, hay dos valores que superan el promedio, que son seguramente el 20 y el 30. Y como sabemos, porque la suma de ambos es 50. O sea, el 1 no intervino en ninguna de las dos operaciones. Voy a poner un número más grandecito para que se note más. Y de la misma manera, ese 5 no interfiere en la operación. ¿Cómo se comporta esto? Si nosotros lo evaluamos así, va a controlar primero, ¿sí? Acá tenemos 20, 35, el promedio es 18. Entonces, como A es mayor al promedio, sí. El contador que valía 0, ahora vale 1, y la suma que valía 0, ahora vale 20. El truco acá, ¿cuál es? En este caso es como si fuera una variable auxiliar. Lo importante es lo que viene a continuación. Y dice, el segundo valor es mayor al promedio, sí, entonces nuevamente lo cuenta, cantidad ya valía 1, entonces 1 más 1 es 2, y ese 2 se guarda en la cantidad, y la suma nuevamente valía 20, y este valor es el 30, 30 más 20 es 50, allá arriba se ve el cambio de valor, ¿no? Y en este caso esta condición no se cumple, sería una condición simple, entonces la saltea directamente y pasa a mostrar el resultado, que es 2 y 50 acá. Uno podría decir, o yo me preguntaría, ¿y si aquí arriba inicializo directamente, para qué acumulo? ¿No? Lo dejo así, inicializo y chau. ¿Qué pasaría en ese caso? Si yo
en vez de acumular acá inicializo, lo que pasa es que cuando A no sea mayor al promedio, cantidad y suma no se van a inicializar. Entonces, cuando llegue a B, no van a tener un valor inicial. Por eso, la inicialización es previa a todos los controles. Esto, por supuesto, tiene que funcionar en cualquier orden. Voy a hacer una sola probadita más. Si el número que no cumple la condición es intermedio, también tiene que funcionar de la misma manera, ¿no? 2 y 50. En este caso, contó el 20 y el 30 y a este 5 lo salteo. Bueno, me queda este código entonces acá para después no hacer lío. Ah, ya sé por qué lo tengo así. Bueno, ya me acordé, perdón. Entonces, listo. Vamos a retomar acá. Variables centinela o banderas, que por ahí son medias que demonizadas, pobre, discriminadas las banderas o centinelas con lo lindas y útiles que son. No vamos a permitirlo. Vamos a ver cómo se usa. Una bandera es una variable típicamente booleana, pero en general se puede hacer también numérica. Lo importante es que tenga dos valores posibles o dos estados asociados, cada uno de esos valores, a la posible ocurrencia de un evento. O sea, que un valor signifique sí ocurrió y otro valor signifique no ocurrió. Normalmente, como van a significar sí o no, es más cómodo que esas banderas sean booleanas, pero puede ser también numérica, siempre y cuando ustedes digan, bueno, el 0 representa el no, el 1 representa el sí, y bien. Por ejemplo, y este suele ser el uso más común, si el evento ocurrió, la bandera se asigna en true, y mientras el evento no ocurra, se mantiene en falso. En cualquier momento, entonces, a lo largo de la ejecución del programa, se puede validar el estado de la bandera y saber si el evento sucedió o no. Lo más importante a destacar en esto es, una vez que el evento se detectó, que lo que se está queriendo controlar sucedió, no se debe volver atrás el valor de la bandera. Es un esquema que les voy a mostrar mejor acá con el ejercicio. Dice, simular 3 lanzamientos de una moneda y determinar si alguna vez salió cruz. El código para esto sería, hago import random, porque voy a simular el lanzamiento de la moneda, establezco dos opciones, cara y cruz, para la moneda, y pongo una bandera, sí, Mariana, se podía, esta es la última ficha incluida en el trabajo práctico. Pongo entonces una bandera que indica que por el momento no salió cruz. Eso es lo que estoy poniendo acá, la estoy inicializando en falso, todavía no salió cruz. Luego lanzo la moneda, simulo el lanzamiento de la moneda, ¿no? Con un choice, y controlo, ¿la moneda es igual a cruz? En ese caso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la bandera a true. Ahora hago un nuevo lanzamiento de moneda. Y a continuación vuelvo a controlar. Si ese nuevo lanzamiento es cruz, entonces activo la bandera. Hago un último lanzamiento. Si el valor de esa moneda es cruz, enciendo la bandera. Al final, en este caso está simplificado y muestra el valor salió cruz, muestra la bandera salió cruz, con lo cual la respuesta para el usuario sería true y false, y no quedaría muy bien, pero ahora vemos cómo corregirlo en el ejemplo. De nuevo voy a copiar este código porque se ve que estuve media turula con esta presentación y borré los códigos que tenía acá programados en PyCharm, así que lo voy a copiar. Ahora ya sé que me va a hacer renegar, así que todavía te puedes empezar a reír desde ya. Ay, bueno. Ah, mira, parece que no fue para tanto. Si anda, ¿sabes qué? Esta es la venganza mejor pensada. Oh, espectacular. Bueno, acá, entonces, lo que estamos haciendo es simular el lanzamiento de la moneda. ¿Por qué yo necesito la bandera? Porque no voy a tener los valores de como si fueran 3 monedas, sino que son 3 estados distintos de la misma moneda. Por lo cual, cada vez que yo la lance, tengo que controlar si salió cruz o no, porque cuando calcule el próximo valor de la moneda, ya no me voy a acordar si había salido o no cruz en el caso anterior. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo cómo resultó esto. Vamos a interrumpirlo acá y a ver lo que pasa. En este caso, la moneda dice cara.
Entonces pregunta, ¿es igual a cruz? La respuesta va a ser no. Por lo tanto, la bandera salió cruz, permanece en falso. Ahora vuelve a tirar la moneda, sale cruz. Entonces ahora pregunta, ¿el valor de la moneda es cruz? Ahora sí. Entonces enciende la bandera. Lanzamos ahora la tercera moneda. La tercera moneda es cara. Entonces pregunta, ¿la moneda es igual a cruz? La respuesta va a ser no. Y entonces va a pasar de largo y va a mostrar el resultado de la bandera. Lo que les decía recién es que a veces cometemos el error como programadores de decir si moneda es igual a cruz true y poner else salió cruz falso. Muy habitual cometer este error. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué creen que va a suceder con este código? ¿Cuánto va a valer la bandera cuando termine la ejecución? ¿Va a salir en true o en false dependiendo de qué? ¿De si hubo alguna cruz? ¿O qué estoy controlando en verdad con este código? ¿Cuál sería la respuesta que obtengo? El último, muy bien, Valentino, María Sola, exacto. Lo que me están diciendo todos en el chat está perfecto. Si yo hago esto, me quedo con el valor de la última moneda. Si en alguno de los casos anteriores activé la bandera como true, la revierto acá. Y eso no corresponde. Siempre, si les puedo dar un consejo al respecto del uso de banderas, tengan eso en cuenta. Ustedes tienen que tener un valor inicial y dentro del proceso cambiar ese valor si ocurre determinada cosa. O sea, va a quedar asociado siempre a un condicional. Una vez que eso ha ocurrido, la bandera no vuelve a su estado inicial. El estado inicial se asigna una sola vez. ¿Qué otra cosa puede pasar acá? Que salgan todas cruz. Le voy a hacer trampa al juego y voy a poner 2 cruces acá para elegir. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando yo ejecute mi programa, por supuesto la moneda siempre va a decir cruz, porque no le di otra opción. Nunca mejor dicho, no le di otra opción. Entonces, sale cruz. La bandera se enciende. Tira de nuevo. Vuelve a salir cruz. ¿Qué pasa en este caso con la bandera? Se vuelve a activar. Se vuelve, entre comillas, a activar porque le asigna el mismo valor de antes. ¿Hay algún problema con esto? No, porque la detección del evento sigue activa. Encontré una cruz. Y cuando vuelvo a sortear y por tercera vez sale cruz, una vez más piso el valor true que tenía esa variable con otro valor true de nuevo. Y al final, ¿qué me dice? Salió cruz y está bien que sea así. Una aclaración más sobre esto. Cuando yo uso una bandera, no muestro true o false, acá por supuesto la versión es rústica para mostrar el funcionamiento, sino que hago un proceso más que verifica la bandera y pregunta, si salió cruz es igual a true, entonces print un mensaje que sea un poco más claro para el usuario, ¿no? Un mensaje que diga, salió cruz, o alguna vez durante la ejecución apareció la cruz, o cualquiera de esas cuestiones que quieran mostrar. Entonces ahora me dice, salió cruz. Otra cosa que hago, que es el consejo que ya les había dado con respecto al trabajo práctico, es cuando hay valores aleatorios, yo los imprimo cada vez que hago el sorteo o que hago la generación de ese valor, porque si no, miren, yo acá vi que dice salió cruz y le tengo que creer al programa porque no estoy viendo si realmente salió cruz, ¿no? Entonces, siempre que generan valores aleatorios, los muestran, aunque no lo pida específicamente el programa. Entonces, cruz, salió cruz. Cruz, cara, salió cruz. Cruz, cruz, cara, salió cruz y así, ¿no? Las probabilidades son altas de que salga alguna cruz, así que casi seguro que va a salir el programa. Acá falta el mensaje, digo, faltaría poner, en caso contrario, print, no salió cruz, ¿no? Y para probarlo, este truquito también se los dejo, cuando ustedes tienen un choice, a veces no sale el valor que quieren probar realmente, entonces pueden forzar por un ratito el conjunto, ¿no? En mi caso acá quiero probar si se entera cuando no salió cruz, pero después no se olviden de corregirlo de vuelta, ¿no? Una cosa que pueden hacer pensando en las evaluaciones es tener la forma correcta así, comentarla por un ratito y poner otra, ¿no? Miren, el otro día me pasó esto, les voy a mostrar.
Dije, quiero que salgan todas cara, como recién, ¿no? Entonces voy a dejar un valor solo, que elija siempre cara y listo. Por ahí ustedes son más inteligentes que yo, pero a mí posta que se me ocurrió esta idea. Y quiero mostrarles lo que pasó. ¿Qué pasó? Miren. ¿Qué me está sorteando ahí? No dice, yo creía que quería que salgan todas caras, y en vez de salir todas caras aparecía esto. ¿Qué está haciendo el choice? Una string, dice Valentino. ¿Qué está haciendo el choice acá? Te está sorteando las componentes de la cadena. Ajá, ¿vieron? Por más que yo le puse el paréntesis, ilusa de mí, yo creí que como tenía paréntesis, esto era una tupla con un solo valor, más no. Ignoró el paréntesis y me dijo, voy a elegir de la secuencia cara alguna de las letras. Claro, como exacto lo está diciendo María Sol. La cadena se convirtió en la secuencia a elegir. Entonces, no tardé 3 años en darme cuenta, pero hice esto y dije, ¿qué pasó acá? Fue como raro cuando aparecieron las letras, encima era una palabra más larga, no me acuerdo, eran nombres, entonces me elegía entre muchas cosas, no me daba cuenta de dónde venían los valores. Bueno, pero les dejo, el truquito puede servir, este no, ¿no? Háganlo bien, pero por ahí si quieren probar, en este caso, le ponen cara. Por ejemplo, era un juego, ya me acordé, era el juego de las cartas que controla si son del mismo palo. Entonces quería que todas salgan del mismo palo, y por ejemplo había puesto basto, y entonces salía B, E, T. Digo, ¿qué es lo que está haciendo esto? Bueno, le van a tener que poner por lo menos 2 valores iguales, pero a veces para hacer las pruebas es necesario forzar un poquito, sobre todo cuando estamos trabajando con valores aleatorios. En ese caso les recomiendo esto. Comenten la línea correcta y jueguen un ratito con la otra, y después por favor no se olviden de recuperar el valor inicial, ¿no? De recuperar lo que querían entregar. Bueno, creo que esto, este if les quería mostrar, sí, así que estamos bien. Esto es todo lo que quería discutir de banderas con ustedes, para repasar un poquitín, y ahora sí, vamos al ejercicio de la guía que nos va a tomar el resto de la clase. Bien, ejercicio de aplicación. Qué bonito que es este iconito. No me digan que no, porque no lo voy a admitir. Me gusta cómo está hecho con líneas, así el lapicito que dibuja la idea. Es para que tengan una idea, por si no entendieron el mensaje. Bueno, de la guía vamos a tomar el ejercicio que aparece en la ficha 5. Y es el número 8 y dice juego de dados pares e impares. Ustedes si quieren pueden ir buscando en la guía el enunciado, así después lo tenemos a mano. Dice, desarrollar un programa para simular un juego de dados con las siguientes reglas. Participan 3 jugadores, el campeón y 2 retadores. Antes de comenzar el juego, se debe ingresar el récord del campeón. En las 2 primeras rondas compiten solo los retadores. Se lanzan 2 dados y si la suma de ambos es impar, gana el retador 1. Si no, gana el retador 2. Primera ronda de esas 2. El ganador obtiene tantos puntos como indica la suma de los dados. Segunda ronda, a los puntos de la primera ronda, el ganador suma tantos puntos como indique el dado de mayor valor, y al perdedor se le restan tantos puntos como indique el dado de menor valor. Y luego viene la ronda final, que sería la tercera, donde se suma a la competencia el campeón actual, que participa con un puntaje equivalente a su récord. Se pide mostrar en cada ronda el valor de los dados y los puntajes de cada retador. Si ninguno de los retadores supera al campeón, este mantiene su puesto. En caso contrario, el que obtenga mayor puntaje será el ganador. Y al terminar, informar si alguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. Este es el juego, son las reglas del juego, y ahora nosotros lo vamos a programar. Entonces voy a sacar de aquí la presentación y les voy a mostrar que este ejercicio está en la unidad 2, porque recordemos que nosotros todavía estamos terminando la unidad anterior, en la semana 5, y vamos a buscar la guía de ejercicios prácticos. Dentro de la guía de ejercicios prácticos vamos a hacer el 8, y ya tienen ahí prevista la solución para la semana que viene. Ustedes van a ver la solución en clase, pero tienen muchas otras acá para practicar. Así que siempre recuerden que una vez que terminan de darse la clase práctica correspondiente a esta ficha, en este caso este viernes, a partir de la próxima semana
las soluciones aparecen aquí debajo, como ustedes la ven en gris, porque yo tengo superpoderes, como siempre les digo. Ustedes van a ver de esta misma forma el link para la solución ahí mismo cerquita. Bueno, muy bien. Veo ahí que lo copiaron en el chat para los que lo quieren tener a mano. Yo voy a abrir PyCharm acá y voy a trabajar con ambas cosas. Vamos a alinear los dos. ¿Dónde está PyCharm? Ah, bueno, se me fue a la otra ventana. Si PyCharm no tiene ganas, hoy PyCharm se me revela. Y bueno, PyCharm, vos verás con quién te estás queriendo pelear. No te lo recomiendo. A ver. Ahí está. Bueno, lo que me gusta de usar el enunciado de la guía es que se puede achicar mucho, mucho y se sigue viendo prolijito ahí. Gracias HTML por tus prestaciones. Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a poner un nuevo Python file. Le voy a poner pares e impares a este. No, le voy a poner, quedó como ejercicio 7. Bueno, ¿vieron que no es el día de la presentación? Voy a poner ejercicio 7. Voy a poner guía 5, ejercicio 7. Bueno, quedó como 7, no como 8. Ya lo voy a corregir en la presentación. No importa. Vamos acá. Vamos a ir viendo entonces lo que dice. Participan 3 jugadores, el campeón y 2 retadores. Acá no tenemos que hacer nada. Vamos a poner datos, procesos y resultados. Lo primero que nos dice es, antes de empezar el juego, se debe ingresar el récord del campeón. Así que vamos a pedir que ingresen el récord. Voy a poner récord es igual, va a ser un número, así que voy a convertir el input a numérico, ingrese récord. Muy bien. En las 2 primeras rondas, dice, compiten solo los retadores, bla, 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 y explica las reglas del juego. Esto quiere decir que eso es parte del proceso del programa. La parte de los datos va a ser simplemente cargar el récord, porque no nos piden los nombres de los jugadores ni nada de eso. Entonces vamos a encarar el proceso. El proceso considera 3 rondas. En las 2 primeras solamente compiten los retadores, o sea, los que desafían al campeón a ver si le pueden ganar. Bien. Sí, Adri, te leo. Es porque hay un ejercicio oculto, por eso está cambiada la numeración. Después le voy a cambiar el número acá, no hay problema. Entonces decía, en este proceso nosotros vamos a tener, en resumen, una primera ronda, una segunda ronda y una tercera ronda o ronda final. Voy a poner ronda final. Bien. ¿Cómo va a ser la primera ronda? Dice acá. Primero, en la primera y la segunda participan solo los retadores, o sea, los que tratan de ganarle al campeón. El campeón viene con un récord y los 2 jugadores estos tratan de ganarle, los 2 retadores. Entonces, dice, se lanzan 2 dados. Si la suma de ambos es impar, gana el retador 1, si no, gana el retador 2, ¿no? Entonces acá tenemos que, en la primera ronda, lanzar los dados. ¿Cómo hacemos el lanzamiento de un dado? ¿Qué tengo que programar acá? A ver, tírenme una idea ahí en el chat. Miren qué gracioso que en el enunciado pegado dice mantiene su puesto o participan y cambia por la tita. A mí por lo menos, lo que pegó la profe el enunciado, me cambia por la tita, la expresión ti. Bueno, una tuple me dijo Mariana, Nicolás me tiró en Randín, son como los profes cuando uno les pide ayuda en el parcial, que no te dicen lo que hay que hacer, ¿viste? Te tratan de tirar una pista. En cambio, Primero José se ha tendrías, apiado y me copió de una, ¿o no? Y me copió y digo, esta mujer que no está en su mejor día, si le trato de explicar no se va a dar cuenta de lo que tiene que hacer, mejor se lo escribo explícitamente, claro. Dice, no sé, pensalo, trata de resolverlo sola, a ver, así, viste, cuando te dicen, les voy a decir qué bronca te da, de así, de caramba. Bueno, muy bien, como me está ayudando José, que se apiadó de mí,
tengo que generar un valor entero aleatorio entre 1 y 6, que son los valores posibles del dado. Claro, muy bien, Maximiliano. Exactamente. Encara por acá, fíjate por esta sección que me parece que tenés un errorcito ahí. Bueno, en este caso no necesitamos hacer un choice, iba a decir, porque no, la secuencia, o sea, podemos elegir el número entre 1 y 6 directamente con Randint. Si hubiera valores salteados, por ejemplo, si el dado tuviera solamente valores impares, no sé, ahí tendríamos que definir el conjunto de valores entre los cuales elegir. Pero acá nos podemos arreglar con un número. Bueno, y lo mismo va a pasar con el dado 2, ¿no? El dado 2 va a ser igual también a Randint entre 1 y 6. Tengo los dos dados acá. Aunque no lo aclara, o sí lo aclara, ¿no? Bueno, dice acá, mostrar en cada ronda el valor de los dados y los puntajes de cada retador, aunque no lo aclarara, como les dije antes, deberíamos mostrarlo. ¿Qué vieron en clase, Hernán? El ejercicio este me largo a llorar. ¿O vieron cómo se hacía el sorteo de un dado? Que Hernán viene a decir, me parece que no estuviste en clase, querida, porque ya explicaron esto, cómo se hace. No me digas que hicieron este ejercicio en clase porque me largo a llorar. Ah, menos mal. Claro, claro. No estabas atenta porque ya se explicó cómo sortear un dado. Muy bien. Bueno, entonces acá decía, aunque no nos hayan pedido eso explícitamente, vamos a mostrar los valores de los dados. Podemos poner dado 1, dado 2, o ponemos, no sé, así. A mí me gusta por ahí hacer un mensajito distinto. Voy a poner así. Salió tal número y tal número, ¿no? Puedo poner acá. Salió. Tengo acá, detrás de mi patio, una escuela. Mejor, y más precisamente, el jardín de infantes de dicha escuela. Yo no sé si ustedes escuchan, pero a los sonidos habituales de recreo y demás, se suma que deben estar en clase de educación física, así que se escucha la batalla del movimiento y los niñitos gritando ¡guau! Bueno, no sé si sale en la grabación, pero yo tengo un sonido de fondo así, no me molesta para nada, no es gracioso, pero es la batalla del movimiento. ¡Ah! Gritan los chiquitos. Bueno, ustedes no escuchan, ¿no? Mis auriculares tienen buen aislamiento de sonido. Bueno, vamos a probar acá cómo salen los dados en la primera ronda, para ver qué anda nomás, ¿no? Y después seguimos. Vamos a poner un récord cualquiera. Salió 1 y 4, dice. Precioso, muy bien. Creo que en la guía es 7, ¿no? El ejercicio para Jazmín que pregunta. Porque mira, dice 7 acá. Bueno, entonces esta es la primera ronda, ¿no? Sorteo los dos dados y de la misma forma vamos a tener que ir en la segunda, pero vamos con la primera. En ambas rondas se aplica la misma regla. Si la suma de dados es impar, de ambos dados es impar, gana el retador 1. Y si no, gana el retador 2. Así que voy a tener que sumar estos dados. Voy a poner la suma, que es igual a dado 1 más dado 2. Y después tengo que comparar si esa suma es par o impar. ¿Se acuerdan cómo controlábamos si era par o impar? Por el resto de dividir por 2. Entonces acá preguntamos si la suma por 102 es igual a 0, por ejemplo, eso significa que el número es par, porque se divide exactamente por 2. Si quiero preguntar directamente si es impar, para no hacerlo al revés, porque justo arranca explicando por impar, puedo preguntar si suma por 102 es distinto de 0, y en ese caso significaría que es impar. Si el valor es impar, gana el retador 1, y si no, gana el retador 2. ¿Qué es lo que gana? Depende de qué ronda estoy. Si estoy en la primera ronda, el ganador obtiene tantos puntos como indica la suma de los dados, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la suma es impar, esto quiere decir que el retador 1 gana como puntaje toda la suma. Y el retador 2 tiene como puntaje 0. Y en caso contrario, entonces, el retador 1 quedaría en 0 y el retador 2 tendría la suma completa del puntaje, ¿no? La suma completa de los dados como puntaje. Estos serían los resultados de la primera ronda. Entonces yo acá, independientemente de ese if, voy a mostrar los puntajes
retador 1, retador 1, y acá lo puedo poner al ladito, versus retador 2, 2 puntos, retador 2. Entonces vamos a probar cómo anda esta primera ronda. Ingreso el récord, que por ahora no tiene relevancia, y dice, salió el 5 y el 4. Entonces, ¿cuánto suma esto? 9. Como es impar, el retador 1 ganó 9 puntos y el retador 2, 0. ¿Se entiende cómo funciona? Uy, ¿qué dice acá? Ingresó el récord. Esperen que hice 2 ejecuciones. Ahí está. Salió 5 y 6, nuevamente ganó el retador 1. Y acá salió 1 y 5, la suma es 6, entonces al retador 2 le quedó el puntaje. Esto lo podemos hacer así, o podríamos haber inicializado los 2 puntajes antes en 0 y entonces cambiar el puntaje solamente del que ganó. Eso también hubiera sido una posibilidad. Y también esta variable suma no es indispensable, podría haber puesto directamente la suma acá y controlar si dado 1 más dado 2 era par o impar. Si hubiera hecho eso, que es lo que voy a dejar, si hubiera hecho eso, ¿qué pasaría? Después tendría que volver a sumarlo acá. Además, acá tengo que colocar paréntesis para asegurarme de que se resuelva primero la suma y luego el operador resto, ¿no? Pero como después la necesito a la suma, por eso la dejé como variable auxiliar. Si no, si lo queremos hacer directamente acá, recuerden que hay que colocar los paréntesis de manera correcta, porque si no se va a resolver primero la operación del resto y luego la suma. Nada que ver a lo que queremos lograr. Bueno, esta es la primera ronda. ¿Cómo es la segunda? Dice, a los puntos de la primera ronda, el ganador suma tantos puntos como indique el dado de mayor valor. Y al perdedor se le restan tantos puntos como indique el dado de menor valor. ¿Cómo tiene que ser entonces la segunda ronda? De nuevo voy a sortear los 2 dados y lo voy a mostrar. Y de nuevo voy a calcular la suma, porque recordemos que en estas primeras rondas todo depende de la suma de los valores de los dados. Y a continuación tengo que decidir qué pasa con el puntaje de cada uno. La pregunta también va a ser la misma. Voy a verificar si la suma es impar, y en ese caso ganó el retador 1, y si no, ganó el retador 2. Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? A ver, ayúdenme a programar primero el bloque verdadero. Si la suma es impar, quiere decir que ganó el retador 1. Entonces le tengo que sumar el dado de mayor valor al retador 1. ¿Cómo se escribiría eso? A su puntaje anterior le tengo que agregar el dado de mayor valor. Tírenme ahí en el chat una ayuda. Una ayuda. Adri, vos no, que te estoy viendo ahí en el chat. Vos no vale. Vos ya lo viste. Spoiler, ya viste la película esta. Y además tenés acceso a la solución ahí en la guía, si eventualmente no te acordabas. Así que tampoco es para hacerse la canchera. Vamos, amigues. ¿Qué programa acá? Copio y pego y te la paso. Claro, claro. Puede haber un momento donde me haga falta. Cualquier cosa te lo pido por privado. Bueno, y se durmieron. Están ahí renegando. Ah, éramos todos cancheros cuando era la hora de sortear el dado. Mira, María Sol. Gracias, María Sol. Gracias. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el puntaje se debe acumular. Entonces, al valor anterior, tengo que sumarle, porque en este caso ganó, el dado de mayor valor. Ojo en lo que comparte ahí María Sol en el chat, era la única que me ayudaba a decir la bardeaba, no, pero cuidado con esto, si usamos la expresión comprimida, sí, si usamos, sí está bien el problema, pero sirve para aclarar. Si usamos la expresión comprimida, o sea, esto dice lo que escribe María, que acá para la posteridad es así. Si nosotros usamos la expresión comprimida, entonces de este lado va solamente lo que queremos sumar. Porque encima es tan bueno Python que nos va a dejar escribir esto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sumar retador 1 más suma, y a eso se lo va a acumular a retador 1. Entonces va a hacer la operación, pero no es la que nosotros pretendemos.
Entonces es o bien pongo más igual a la suma, o bien pongo retador 1 es igual a retador 1. Profe, primero no hay que sacar el dado de mayor valor, porque Ajá, dice que muy bien, no hay mayor muy bien, valor. Matías. Esto sería si yo le vuelvo a asignar la suma, como hicimos en el caso anterior, pero no dice eso, dice, se le suman tantos puntos como indique el dado de mayor valor. Entonces no tengo que agregarle la suma acá, sino que acá le tengo que agregar el dado de mayor valor. A ella lo escribía todo creyendo que era mágico el código. ¿Cómo pongo el dado de mayor valor acá? Es la función que más les gusta usar y ahora, muy bien, exactamente. Uso la función max, que va a determinar cuál de los dos dados es el más grande. ¿Sí? Entonces, ese, el de mayor valor, se le va a agregar al puntaje del retador. Puede ser de esta forma explícita o puede ser, como lo está escribiendo José en el chat, la forma resumida, que sería más igual al máximo valor. Como por ahí la función max acá complica un poco las cosas, lo voy a dejar expandido, ¿no? Pero cualquiera de los dos, por supuesto, va igual. Bueno, ¿y qué hago con el retador 2? Voy a duplicar esta línea para ver qué le pasa al retador 2. El retador 2 tiene que modificar su puntaje anterior, que es fácil equivocarse acá, ¿no? Duplicar la línea y olvidarse de corregir esto, muy fácil. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Restarle, en vez de sumar, el dado de menor valor. Entonces, en vez de la función max, voy a usar la función min para hacer este proceso. Y bien, en el caso contrario, cuando la suma no sea impar o sea par, entonces esto se invierte. Voy a copiar el código este acá y voy a decir que al retador 1 se le resta el dado de menor valor y al retador 2 se le suma el dado de mayor valor. ¿Está bien? Entonces en la ronda 1 ya la hemos programado. Ahora en la ronda 2 el puntaje de los jugadores actúa como un acumulador. Por eso les decía que por ahí es medio riesgo o medio raro decir, ay, estoy usando un acumulador y no lo estoy inicializando. Uno se entra a poner medio incómodo. Si ustedes quieren hacer esto inicializándolos, pueden perfectamente poner retador 1 igual a 0, retador 2 igual a 0 antes de comenzar, y entonces trabajar ambos puntajes como acumuladores. O sea, acá al puntaje del retador 1 le agrego la suma, que como vale 0 es lo mismo, y al puntaje del retador 2 le agrego la suma. ¿Sí? Esto es equivalente a lo que hicimos recién y por ahí queda un poquito más prolijo, ¿no? Pero bueno, en la primera ronda, que esto sea una acumulación o sea una asignación, es lo mismo porque no hay valor previo. Bueno, lo que faltaría acá es volver a mostrar el puntaje para saber qué sucedió con el puntaje de ambos. Entonces copio esta línea donde muestro los resultados, la vuelvo a copiar aquí debajo. Y ahora voy a comprobar el funcionamiento del programa hasta acá. El récord todavía no participa, pero lo estoy cargando y dice, salió 6 y 1, ¿no? Esto quiere decir que la suma es par, por lo tanto, no, que la suma es impar, vamos amiga, 6 más 1, 7, ajá. Entonces, como salió 7, todo el puntaje se lo ganó el jugador 1. En la segunda ronda salió 4 y 3, nuevamente 7 la suma impar. Entonces el retador 1 agrega a los 7 puntos que tenía los 4 que son el dado más grande. Y el retador 2 a los 0 puntos que tenía, ¿qué pasó? Encima le restaron el 3. Entonces quedó en menos 3 el pobre hombre. Probemos un par de veces que ande. Acá la suma da par justo para fortuna nuestra. Así que el 1 no gana nada, el 2 se gana los 8 puntos. Y acá tenemos 3 y 6. El caso es impar ahora la suma. Entonces el valor más grande se le agregó al retador 1, que no tenía nada y ahora tiene 6. Y el valor más pequeño, que es el 3, se le restó al retador 2. Entonces 8 menos 3, 5. ¿Se entendió cómo es el juego? ¿Hasta ahí?
¿O quieren que repase algo antes de avanzar con el resto de la solución? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Entonces vamos a la ronda final. Hasta acá estamos viendo el puntaje que ganó el retador 1 y que ganó el retador 2. ¿Qué dice la ronda final? Se suma a la competencia el campeón actual, que participa con un puntaje equivalente a su récord. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos a la ronda final, el retador 1 tiene un puntaje, el retador 2 tiene otro. E interviene el retador 3. Perdón, interviene el campeón contra ellos, haciendo de cuenta que él viene con su puntaje récord, ¿no? Con el puntaje que tiene del torneo de superjugadores de dados. ¿Qué hay que hacer acá? Determinar quién gana. Ay, perdón, va a quedar grabado el estornudo. No llegué a mutear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar quién gana de los tres. Si el campeón mantiene su puesto o si hay un nuevo campeón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Comparando los puntajes. Sí, ¿cómo hacemos para saber primero si el campeón sigue siendo campeón? ¿Qué tiene que pasar para que el campeón siga siendo campeón? En términos de lógica. Ninguno de los otros le tiene que ganar. Ninguno de los otros tiene que haber superado el puntaje. ¿Y eso se controla con qué? ¿Qué necesito hacer para controlarlo? A ver, de nuevo, tírenme una pista ahí en el chat. ¿Cómo controlo que el campeón siga siendo campeón? Esta es la razón por la cual los videos se suben a mi canal clandestino, porque estas pausas lo enloquecen. El profe Valerio me dice, ¿edita? No, no voy a editar. Así que los videos van a quedar siempre acá en la clandestinidad. Muy bien, Agostina. Tengo que comprobar si el récord es mayor que el puntaje de los dos retadores. Entonces dice, si el récord es mayor que el puntaje del retador 1 y el récord es mayor que el puntaje del retador 2. En ese caso, print el campeón mantiene su invicto. No, no sabemos si es invicto. El campeón mantiene su título. Conserva su título. Oh. Bueno, voy a probar esto solo. Primero y después voy a seguir. Esto que hago yo cuando les muestro cómo programar es una sugerencia también de cómo ustedes tienen que trabajar con sus programas. No está muy bueno que se pongan a escribir todo el código y después le den play a ver qué pasa, porque no es tan fácil seguir el código a ver dónde pudo haber fallado si es que hay alguna falla. Conviene programar un poquito, ejecutar, programar un poquito, ejecutar, obvio que siempre un código que se pueda ejecutar, ¿no? Bien, entonces voy a poner un récord altísimo, que no se puede lograr con los dados, así me aseguro que gane el campeón. Y correctamente acá dice, el campeón conserva su título. Así que anduvo bien esta parte. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Cuando ustedes programan así todo de un golpe, perdón, voy a empezar al revés. Cada vez que ustedes ejecutan el código, antes de ejecutar, se graba lo que está programado hasta el momento. Por eso nosotros nunca tomamos, o no es habitual que tomemos la acción explícita de grabar. Pero si ustedes se ponen a escribir, escribir, escribir y no ejecutan, además de que no lo van probando parcialmente, no están grabando automáticamente lo que hicieron. Si optan por eso, tomen la precaución de venir acá al menú File y fíjense que hay una opción que dice Save All o Control S, que es lo mismo. El método abreviado por excelencia de grabación es el Control S. Presiónenlo. Si ustedes escriben y no prueban nada, presiónenlo porque si no, no se está grabando, se les llega a cortar la luz o se patea el enchufe el perro y se apaga la máquina y lo que venían escribiendo, chao, se fue. Así que ojo con eso. Ustedes lo que van codificando, sobre todo si escriben mucho código sin ejecutar, no dejen de grabar. Bueno, ¿qué pasa si los dados salen iguales? Pregunta Ezequiel. La suma de los dados va a ser par, o va a ser par, ¿no? 4 más 4, 8, 3 más 3, 6, va a ser siempre par en ese caso. Por lo tanto, va a ganar el jugador 2.
¿qué va a pasar en ese caso? Les van a sumar y restar el mismo valor a ambos. Porque el max va a elegir cualquiera de los dados porque son iguales y el min va a elegir cualquiera de los dados porque son iguales. Las funciones max y min tienen por debajo programado el mismo condicional que nosotros sabemos hacer para detectar cuál es el más grande. Así que va a decir, if dado 1 es mayor que dado 2, no. Entonces retorno dado 2. Respondo dado 2. Y eso es correcto. Así que eso pasaría. Ganaría la segunda ronda el jugador 2, pero sería un triunfo triste porque suman y restan el mismo puntaje. Pero la función funciona. No hay ninguna falla. Bueno, ronda final, entonces se hace la comparación esta. En realidad esta ronda final sería parte de los resultados, ¿no? Porque acá ya se establece quién ganó. Entonces, como vamos a mostrar resultados, cuando el programa empieza a ser un poquito así más largo, cuando tiene muchos datos como en este caso, por ahí les conviene poner una pequeña separación para que estéticamente quede más claro. No sé, podemos poner así, por ejemplo, una línea de iguales, ¿no? Entonces, bueno, también le podríamos haber puesto un título. Nosotros acá en clase estamos haciendo las cosas medias así nomás, ¿no? Pero por lo menos le pueden poner un separador ahí, el campeón conserva su título, le pueden poner de título acá, ronda 1, ronda 2, el programa debería tener aquí, antes de empezar, un print que diga, por ejemplo, gran torneo de dados, ¿no? Y le ponen ahí, qué sé yo, unos adornitos, creo que bien salen los daditos incluso como caracteres, bueno. Todo esto ténganlo en cuenta ustedes en el trabajo práctico, ¿no? En el parcial, por supuesto que no. Se enfocan en el código, como estoy haciendo yo ahora, y si hay tiempo para los títulos mejor, y si no, como sale. Pero en el trabajo práctico hagan un trabajito ahí de presentar prolijo, de dejar espacios, de hacer algunas líneas, algunas marcas, como ya les hemos explicado para hacer en clase, que no sea tan feo. Bueno, en caso contrario, ¿qué pasa a todo esto? Si el campeón no mantiene su título, o sea, si hay alguien que supere el récord, ¿qué tengo que considerar en este caso? Tengo que ver cuál de los dos retadores es el nuevo campeón, ¿no? Porque no puedo acá decir, el campeón no lo conserva. Bueno, pero ¿qué pasa? Necesito entonces comparar el puntaje de los otros dos. Si retador 1 es mayor que retador 2, entonces hay un nuevo, voy a poner mejor dicho, retador 1 es el nuevo campeón. Hay una novedad. Y en caso contrario, entonces acá sí, pongo retador 2 es el nuevo campeón. A ver, bien. Esta es la forma extendida de la pregunta, que también se podría resumir como el if, ¿no? Si ustedes quieren, también pueden poner acá el if comparación, y si no, en ese caso, si eligen poner el if, este else va a esta altura. Lo voy a dejar así yo por ahora, para que les queden los dos ejemplos, ¿no? Muy bien. ¿Es suficiente esto? Voy a poner un récord muy bajito. Y ahora dice que retador 2 es el nuevo campeón. Y sí, el otro pobre quedó con un puntaje negativo. A ver acá, un récord bajito. Retador 1 es el nuevo campeón. Perfecto. ¿Se nos está escapando alguna situación posible? ¿Qué podría pasar acá? Claro, existe la posibilidad de que sea empate. Y en caso de que sea empate, ¿qué estaría yo diciendo? Que ganó el retador 2, porque los dos puntajes son iguales, entonces retador 1 es mayor que retador 2, no. Ah, entonces ganó el 2, me va a decir, no está tan bueno. Entonces digo, no, esto es injusto, voy a poner mayor o igual. Tampoco, porque le voy a adjudicar el triunfo al retador 1. Lo que necesitamos es agregar otro else, como dice Griselda, ¿no? Entonces vamos a poner, acá tenemos que volver a preguntar, y acá sí podemos poner el if. El if, no es que antes no podíamos, digo para que les queden los dos ejemplos. Retador 2 es mayor que retador 1,
entonces ahí sí gana el retador 2 y me queda la última opción que es empate entre retador 1 y retador 2. Entonces, todas esas cosas pueden pasar en este juego. Es poco probable que tengan el mismo puntaje los dos por las reglas del juego, pero podría pasar. Podría pasar, así Si que no nos empatan con podemos el arriesgar. campeón, Y el empate con el campeón, el empate entre todos, creo que el campeón les tendría que ganar, ¿no? ¿Qué dice? Si ninguno de los retadores supera al campeón, dice, este mantiene su puesto. O sea, tendríamos que haber considerado el igual acá, ¿no? Si es mayor o igual al retador 1 y es mayor o igual al retador 2, entonces gana el campeón, porque dice, si ninguno de los retadores supera al campeón. O sea que tenemos que considerar el igual acá. Si el récord es mayor o igual a lo que obtuvieron los dos jugadores, entonces el campeón conserva su título. Para probar estas cosas, ven, como les decía recién, es bastante difícil comprobar que el récord sea igual a los dos jugadores. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Invento un puntaje falso acá, ¿no? Vamos a decir que el retador 1 es igual al récord y que el retador 2 es igual al récord también, ¿no? Entonces, invento por un ratito este puntaje para ver si mi programa anda bien. ¿Qué pasa en este caso? Voy a poner un récord, todo el proceso que viene a continuación no sirve de nada, porque lo ignora, y dice el campeón conserva su título. Así que está bien, ¿no? Si los tres tienen el mismo puntaje, el campeón conserva su título. Si quiero comprobar el otro caso, ¿qué pasa cuando los dos jugadores obtienen el mismo puntaje? Y ignoro por un ratito el proceso normal del ejercicio y cambio para que me dé siempre lo mismo acá. Y pruebo. Pongo un récord cualquiera, total no le va a llegar al apunte. Y dice, el campeón conserva su título. Porque puse un récord muy alto. Voy a poner un récord chiquito. Entonces ahora me dice empate entre retador 1 y retador 2. ¿Sí? Claro, nadie lo superó, exactamente. Estos truquitos, ténganlos a mano, porque cuando uno programa un algoritmo un poco más complejo como es este, por ahí no es tan fácil probar todos los casos. Entonces, en esos casos, fuercen los valores para que se comporte de esa manera. Bueno, nos estamos salteando el último ítem, muy alegres diciendo terminamos a tiempo, nos falta este de acá que dice, al terminar, informar si alguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. Acá hay una primera cuestión para tener en cuenta. Cuando nos pidan una respuesta que es sí o no, como recién que era si salió o no Cruz en los 3 lanzamientos de la moneda, es muy probable que necesitemos una bandera para resolverlo. Acá dice, informar si alguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. ¿Qué voy a responder? Ganó tal, voy a responder un total, voy a responder... No, voy a responder si se superó el récord o no se superó el récord. Entonces, para eso voy a necesitar una señal que al final del programa esté encendida o esté apagada. Entonces, vamos a poner una bandera antes de empezar el proceso que diga superan récord, por ejemplo. O supera. Es igual a falso. Voy a empezar suponiendo que nadie superó el récord. Y aquí al final voy a preguntar, ¿no? Porque ya vimos recién con la moneda que si yo pongo superan así nomás, o mucho peor, si pongo acá algún retador superó el récord. 2 puntos, y acá dice true o false, horrible va a quedar, ¿no? Miren, va a quedar así, espantoso. ¿Algún retador superó el récord? False. No, horrible. Lo que hay que hacer acá es procesar la bandera, ¿no? ¿Superaron el récord?
Y acá tengo que hacer una condición. Si supera es igual a falso, entonces print. O si superan es igual a true. Voy a poner. Algún retador superó el récord. O algún retador, acá otro truco que les doy. Cuando es medio largo el mensaje pueden copiar, ¿no? Del enunciado copian control C, pegan acá. Alguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. ¿Es largo el mensaje? Sí, pero ganaron tiempo porque lo copiaron. Y en caso contrario, print, en vez de alguno, ponen ninguno. Miren, economía de tipeo es esto. En el parcial, ¿saben cómo viene? Ahorrarse unos segunditos tipeando un mensaje. Vamos. Ninguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. Que esto es una cosa que les iba a comentar recién con la moneda, que me olvidé. Acuérdense que en Python podemos hacer una comparación explícita cuando queremos preguntar si una variable es igual a true, o podemos hacerlo implícito. Si yo en vez de poner explícito igual a true pongo así, entonces lo que estoy diciendo es si la variable esta es true. Aunque no lo escriba, estoy haciendo esa misma pregunta. Si tienen dudas, como siempre les decimos, hacen la pregunta explícita que no pasa nada, pero fíjense que el mismo intérprete, el mismo IDE, está tratando ahí de decirme, la expresión se puede simplificar, me dice, ¿no? Se puede simplificar. ¡Ay, qué pícaro que sos! Bueno, a ver, decime cómo. Y dice, reemplazar la expresión booleana con superan. Bueno, ¿sabes qué? La voy a dejar así. Bueno. Entonces está bien, esta señal para el falso está bien prevista. Ahora, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si alguno superó el récord? Por ahí no está tan claro en el enunciado, pero la pregunta no es si cuando terminaron superaron el récord, porque más vale que si superaron el récord le ganaron al campeón. Lo que estamos diciendo es, a lo largo del juego, ¿algún jugador llegó a tener más puntos que el campeón? ¿Por qué podría pasar esto? Y porque en la ronda 1, por ejemplo, el que ganó la suma de los dados quizás superó el récord, pero después, cuando le restaron puntos en la segunda, bajó el puntaje. O sea, el superar el récord puede suceder en la primera ronda o en la segunda, independientemente de con qué puntaje termina el jugador. Y además, ambos jugadores pueden haber superado el récord. Entonces tenemos que preguntarlo en todos los casos. Para eso vamos a usar la bandera. Aquí, cuando nosotros mostramos el resultado, tenemos ya los puntajes definitivos de la segunda ronda. Y acá tenemos los puntajes definitivos de la primera ronda. Entonces, luego de mostrar los resultados, o antes de mostrarlos, da lo mismo, tenemos que preguntar si retador 1 es mayor que el récord, entonces la bandera de superan pasa a valer true. ¿Y qué pasaría? ¿Qué otra cosa tengo que controlar? ¿La puede haber superado el jugador 1 o lo puede haber superado el jugador 2? Entonces esto es con un conector lógico. O el retador 2 es mayor que el récord. Como no me interesa saber cuál de ellos lo superó, puedo hacer la pregunta con OR. Si hubieran preguntado cuál, bueno, ya ahí tendría que haber hecho un poquito más de trabajo. Pero simplemente estoy controlando si al terminar la primera ronda, alguno de los puntajes es más grande que el récord, y en ese caso, enciendo la señal. Lo mismo voy a hacer en la segunda ronda, luego de mostrar el puntaje, repito esta pregunta, para darle la posibilidad de que en la primera o en la segunda superen al récord. En este segundo caso, si alguno supera el récord, además ganó el campeonato, ¿no? Pero no interesa, para los fines de la bandera, es lo que queremos comparar. Entonces voy a poner un récord primero muy bajito, y acá ven, analicemos los valores. En este caso, este jugador ganó 7 puntos y este tiene 0. En este momento, el jugador superó el récord. Pero luego, cuando vamos a la segunda ronda, pierde puntaje. Pasa a valer 4. Entonces, si el récord hubiera sido 5, por ejemplo, cuando llegamos a este punto, diría que nadie lo superó, si no hubiéramos tenido la precaución de hacer el control en la primera ronda.
cuando en la primera ronda sí había alguien con más puntaje que el retador. Y de paso, acá está el caso que me preguntaban, ¿qué pasa cuando sale 2 veces el mismo dado? Termina ganando el jugador, el par, o sea, el retador 2, pero el retador 2 sumó 3 puntos y el retador 1 restó también 3 puntos, porque el mínimo y el máximo eran iguales. Bueno, si pongo un récord un poquito más alto, a ver, voy a probar como recién con un 5. Dice que alguno llegó a tener más puntaje y sí, la parte tiene 17. Ahora vamos a poner un récord más bajito. Alguno llegó a tener más puntos. De nuevo, ganó un montón. A ver, alguno. Miren, acá es el caso que les decía. En esta primera ronda, el jugador 1, el retador 1, tuvo más puntos que el récord. Entonces acá se encendió la bandera. Y en la segunda ronda, ese mismo bajó su puntaje y ya no supera el récord. Pero el otro sí. Entonces acá se volvió a encender la bandera. Para nosotros el resultado es el mismo. Alguno de ellos llegó a tener más puntos que el récord. El valor que van a superar inicialmente se carga por teclado cuando empieza. Dice, antes de empezar, cargar el récord, que está acá. Eso es lo que muestra el valor que tienen que superar. Bueno, chicos, estamos sobre la hora, así que les muestro lo que les voy a dejar en la presentación. Como este ejercicio es un poquito más largo, lo preparé pensando en orientarlos también un poco del trabajo práctico, el volumen de trabajo práctico. Entonces les dejé unas diapositivas, lo muestro muy rápido, que explican qué tenemos que hacer en la primera ronda. Sí, muy bien, Adri. No se olviden de contestar la consulta antes de salir. ¿Qué tenemos que hacer en la segunda ronda? Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer en la ronda final? Y acá miren, este pseudocódigo está mal, porque no tiene en cuenta el empate, así que lo voy a corregir. Pero les dejé esas ayuditas como para acordarse qué es lo que habíamos programado, y si no van a tener el video para chusmear, ¿no? Y si en algún momento se superó el récord, mostrar el mensaje. Bueno, hasta acá llegamos con la clase para los que necesiten bajar, estamos en hora. Para los que tengan alguna pregunta, se pueden quedar un ratito más si necesitan, y no se olviden de completar la encuesta. Tienen un ratito más hasta las 9:40. Si llegaron más tarde a la clase, es la encuesta correspondiente a la clase práctica de esta semana. Detengo la grabación acá.